qué relato, ¿no? En el Evangelio de Juan no son milagros, sino que son signos, ¿no? Veíamos la otra vez el diálogo de Jesús con la samaritana, el domingo pasado el ciego de nacimiento curado y acá la resurrección de Lázaro. Nosotros pensamos literal en un muerto físico. En mi caso particular, les cuento una visión personal de mi tarea. Ustedes saben que yo trabajo en el cementerio de la Chacarita, despidiendo. Y entonces siempre en las distintas tareas que se me encomiendan, me gusta iluminar mi tarea con una experiencia en la vida de Jesús. Y bueno, yo tomo mi tarea en la despedida de los seres queridos de las personas en el cementerio, lo tomo como el ministerio de Jesús en la tumba de Lázaro, porque ahí se encuentran todas estas preguntas y dudas. Entonces cuando estoy en el servicio, en el ministerio de despedir a un ser querido difunto, me siento y reflexiono y vivo esta experiencia de Jesús, representando a Jesús frente a alguien que parte. Pero debo reconocer que este Evangelio, en esta etapa de mi vida, hoy nacía hace 61 años, para que no especulen con la edad y eso, 61, y 9 meses, porque 9 meses antes fui concebido en la panza de mi mamá, o sea que 61 en 9 meses, casi 62. Pero hoy bien vemos esto de la muerte y la resurrección de Lázaro, y vemos y escuchábamos en la primera lectura de Ezequiel: yo los sacaré de vuestros sepulcros y los haré resucitar y les daré mi espíritu. Y entonces es importante también que entendamos que en algunas etapas de nuestra vida nosotros, en mi caso personal, he tenido la experiencia de Lázaro. He tenido la experiencia de la muerte, no física, pero la muerte de estar encerrado en un sepulcro, como por ejemplo la depresión, como por ejemplo muchas cosas que me ha tocado vivir porque no nací en una pecera de agua bendita. Nací como cualquiera de ustedes, de aquellos que están aquí o compartiendo la palabra a través de la transmisión. Y entonces, ¿vieron esos momentos en los que de alguna manera lo decimos, tragame tierra? Por lo tanto, cuando uno aprende a descubrir que la muerte es una parte de la vida y que la muerte, aunque no es física, nos acompaña en distintas situaciones, es más fácil valorar la vida y es más fácil enfrentar la muerte real cuando la incorporamos como una parte de la vida, si la vivimos desde Jesús, porque Él promete la resurrección. Nosotros tenemos una tentación, casi como un mecanismo de defensa, y es esa frase de: nos gusta meter las cosas que nos duelen o las cosas debajo de la alfombra. Esas cosas que nos cuestan superar o que no queremos recordar o queremos de alguna manera negar, como que no nos sucedió esas cosas, y las vamos poniendo debajo de la alfombra. Y la alfombra en algún momento de la vida se vuelve un hoyo negro que nos termina chupando. Aquello que pretendemos olvidar, negar o creer que ya lo tenemos superado y lo ponemos debajo de la alfombra, se vuelve ese punto negro que en algún momento nos chupa y no encontramos sentido a la vida, y entonces estamos como muertos. Inclusive sentimos que hasta como muerta la misma fe, porque ya no nos da lo mismo en esas situaciones creer o no creer, si existe o no existe Dios. Ya hasta eso lo ponemos en duda,
ya no sentimos, ya sentimos cosas que contradicen lo que deberíamos creer. Y en esos momentos, acá dice que fueron 4 días de Lázaro y que ya olía. En esos momentos en que nosotros mismos olemos y algunos hasta nos dejan porque por ahí la depresión o la tristeza larga un olor que espanta. Y entonces en esos momentos que creemos que ya no hay salida, aparece de nuevo un Jesús que tuvo previsto eso, para gloria de Dios. Dice, Lázaro no está muerto. En esos momentos creía que estaba muerto y Jesús dice, Daniel no está muerto, Daniel duerme, no un sueño, duerme una pesadilla. Y ahí aparece Jesús en un momento, gracias a las personas que a uno lo rodean y lo quieren, tal vez la familia, en mi caso mi hija, aparece un Jesús y él dice, Daniel, sal fuera. Y ahí uno comienza un proceso reconociendo que tocó fondo, y cuando uno toca fondo, la única salida es para arriba. Y a veces hay que dejarse o dejar que alguien toque fondo para que reconozca que la salida es para arriba. Y ahí aparece un Jesús que te grita, sal fuera, y uno comienza el proceso de sanarse. Corran la piedra. A veces nosotros le ponemos piedras a las personas, motes, este no cambia más. Es insoportable, no lo aguanto más. Y Jesús nos ordena correr las piedras. Tal vez de nosotros mismos no lo voy a poder superar más esto. Y uno corre la piedra y sale, pero sale atado. Y entonces necesitamos que nos ayuden a desatarnos. A veces atamos a las personas con etiquetas. A veces nos han atado desde chicos con tal vez, no se me escuchan. Jesús, resucita el micrófono. A ver, pasame ese de ahí. Ya termino, ¿será que alguien me está avisando que termine? Bueno, me quedé en el sepulcro. Nos atan, desátenlo, dice Jesús. Nos atan a veces esos motes, de no servís para nada. Esos motes que nos decimos a nosotros mismos, algo habrás hecho para que te pase eso, o decir esas cosas. Esas decisiones que en desesperación por ahí llegamos a decir, no voy a poder salir. Así que, bueno, lo dejamos acá. Así que le pedimos a Jesús, si alguno está pasando por esos momentos, que sepa que Dios nos saca del sepulcro. Que Él, a veces desatarse es aceptar, hacer terapia. Otros te tienen que desatar, y entonces la humildad de saber aceptar tal vez que uno necesita un psiquiatra, un psicólogo, necesita hasta tomar pastillas para volver a dormir, porque uno ya no duerme, porque la muerte, el dormir, ¿saben qué es? Es uno de los simulacros de la muerte. Por eso cuando estás mal no podés dormir, porque sería abandonarte al misterio. Y entonces le pedimos a Jesús también que aquellos que no pueden dormir, puedan dormir, para que Dios convierta en sueño aquello que es pesadilla. Y ojalá, en este caso, después de salir del sepulcro y nacer de nuevo, aprender a cuidarse, aprender a decir no sin sentir culpa,
Aprender a decir que no a muchas cosas como una parte del sí. Porque a veces el sí implica el no. Y a veces el no es una forma de decir sí. A hacer bien aquello poco que puedo hacer, pero hacerlo bien. Por eso la resurrección no es algo que va a suceder cuando mueras. La resurrección también se da en etapas en la propia vida. Y a mí eso me recobró la fe en Jesús. Y eso me hizo reconocer que todos tenemos nuestros sepulcros, que todos necesitamos salir de nuestros sepulcros, que todos necesitamos ser desatados por otros y que nosotros también necesitamos desatar. Inclusive aquella frase de Jesús, el poder, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Y a veces también tenemos que desatar a nuestros seres queridos que ya partieron, por un odio, un rencor dado o por aceptar su muerte, porque a veces no lo desatamos, los tenemos atados como si fueran un barrilete y no los dejamos partir. Que Jesús nos ilumine, nos enseñe y que el Espíritu clarifique esto que pude compartir y estos cortes de audio y estas sensaciones que me quedan en el corazón para que ahora se estén corriendo muchas piedras de sepulcro y ahora Dios esté desatando muchos corazones para que podamos caminar con libertad, porque Él prometió sacarnos de nuestros sepulcros. Amén. Con mucha confianza renovemos nuestra fe en un Jesús que está vivo, que nos resucita todos los días y también lo hará en la resurrección de los muertos. Y una infidencia, cuando pude salir de esta crisis tan profunda le escribí al Papa y él me contestó, lo puedo decir porque ya no está, tengo la carta de hecho. Me dijo: Daniel, cuando leí lo que me contaste, lo que me vino a la mente es que Jesús descendió a los infiernos para sacarnos de él. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en